Yo creo que el hecho de que mi madre me inculcara la fe en Dios, fue el factor vital que me ayudó a tener el éxito que tengo. Con un padre muy tomador, sin ninguna habilidad atlética y con un gran caso de timidez, Carlos Rey Norris no se imaginaba que algo bueno le pudiera suceder en la vida. Hoy la estrella de cine y televisión, Chuck Norris, conocido principalmente como el protagonista Walker, Texas Ranger, sabe que no fue así. Las oraciones de su madre fueron su sostén durante toda su vida. La fe de mi madre es probablemente lo más importante en mi vida. Fue mi inspiración y mi heroína. Mi madre, aun cuando éramos pobres y dependíamos de la asistencia social del gobierno, nunca se rindió. Ella sentía que Dios nunca permitiría que fuéramos afligidos más de lo que pudiéramos soportar. Yo creo que el hecho de que mi madre me inculcara la fe en Dios, fue el factor vital que me ayudó a tener el éxito que tengo. Uno necesita algo que lo sostenga cuando la vida se pone difícil. Si uno no tiene a Jesús, uno no tiene nada, expresó Norris. Antes de convertirse en una gran estrella, Chuck enseñaba artes marciales a miles de estudiantes. Mantén la determinación, la persistencia y ten fe en que no hay nada imposible que no puedas alcanzar. Yo soy un ejemplo vivo de ello. Era sumamente tímido y mira, me convertí en una persona exitosa en el ambiente del entretenimiento, dijo Norris, quien donará todas las ganancias de su reciente libro autobiográfico Contra viento y marea a Kickstart, una escuela pública de artes marciales que fundó. Norris dijo que Kickstart tiene en la actualidad, más de 6.000 niños al año, a los cuales ayuda a desarrollar la autoestima, el respeto y la disciplina. Norris, el primer hombre en el hemisferio occidental que tiene un cinturón negro octavo en Taekwondo, empezó su jornada mientras servía en Corea con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ni siquiera sabía qué era karate o taekwondo. Las artes marciales me fascinaron desde el primer momento que vi una demostración. Me inscribí en una academia y con el tiempo logré llegar a cinturón negro. Es probable que mis mismas inseguridades fueron las que me hicieron meterme en esto, dijo Chuck. Norris aprendió el deporte con gran pasión y eventualmente se convirtió en el 6 veces campeón mundial de peso medio en karate. Fue durante ese periodo que se hizo amigo de los actores Bruce Lee y Steve McQueen, quienes más adelante lo llevaron a Hollywood. Todo empezó con la película Good Guys Wear Black, Los chicos buenos visten de negro, 1979, un guión que yo escribí y promoví por 4 años en Hollywood, tratando de conseguir a alguien que quisiera producirlo. El rechazo fue algo muy difícil, pero hubo algo que me mantuvo firme, afirmó Norris, quien personificó a un villano en la película de Bruce Lee, Fury of the Dragon, La furia del dragón. Su ascenso a la cima estuvo lleno de obstáculos. Uno de sus hermanos murió en la guerra de Vietnam, su cadena de escuelas de karate estuvo al borde de la bancarrota y también su primer matrimonio fracasó. No obstante, su baja autoestima era su obstáculo más grande. Crecí siendo extremadamente tímido, introvertido y sin aptitudes atléticas, así que tuve que vencer mis inseguridades. Fui a la escuela y nunca pasé al frente a dar alguna presentación debido a mi timidez. Cuando el maestro me decía que pasara al frente, yo movía la cabeza diciendo que no. Cumplí 21 años antes que pudiera romper con esa raíz de inseguridad y me exigiera a mí mismo hablar frente a un grupo de gente. Ciertamente, la guía de Dios fue la que me llevó a alcanzar las metas que me propuse. Mi madre me había dicho que Dios tenía planes para mí. Toda la vida me lo siguió diciendo y, hasta la fecha, me lo sigue diciendo. Eso fue muy profético de su parte. Yo pienso que Dios me dio la capacidad para ser campeón mundial de karate y tener éxito en mi carrera cinematográfica, para que así pudiera ayudar a los chicos que se encuentran en peligro. Mi libro Contra viento y marea está dedicado a Rachel Scott, una joven que murió en la masacre de Columbine, dijo Norris. Siento que si esos chicos hubieran estado en mi programa, tal vez esa tragedia se hubiera prevenido. Esos muchachos eran almas perdidas que estaban tratando de decir algo de una manera destructiva.
En la portada de su libro, Norris lleva puesto un collar con una cruz y una llave. La cruz es para mostrar mi fe en Dios, y la llavecita es la llave al corazón de mi esposa, expresó. Norris, de 64 años, y su esposa Jenna, tienen 7 hijos y 9 nietos. La familia viaja constantemente de Dallas a Los Ángeles. Chuck dice que sus admiradores todavía lo reconocen por su serie de televisión. Los chicos se me acercan y me dicen todo el tiempo: «Hey, Walker, ¿cómo estás?». Su libro. En su libro Contra viento y marea, Chuck Norris provee información sobre su carrera, sus increíbles éxitos, como también sobre los fracasos que han formado su vida. Un cristiano devoto, Chuck Norris revela por primera vez cómo su fe ha influenciado sus actitudes, decisiones de negocio y elecciones personales. La historia de Chuck Norris es una historia de compromiso y coraje contra viento y marea. Mantendrá entretenidos, motivará e inspirará a lectores de todas las edades y diferentes trasfondos. Chuck también comparte sus pensamientos y sentimientos en cuanto al alcoholismo de su padre y los efectos del mismo sobre su familia. ¿Cómo es posible superar la pobreza, los prejuicios sociales y una atmósfera infantil negativa? Su asistencia a una iglesia bautista cuando niño y cómo, aunque él se extravió lejos de la fe de su familia, Dios nunca lo abandonó. El impacto en su vida temprana de la predicación de Billy Graham.